Qué gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Denme un segundito a mí, hacer algún clic por acá también. Hoy es abril 18 del 2020, y quiero leerles dos porciones de la Escritura que sirvan como el tapete por donde nosotros vamos preparando nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Primero voy a hacer referencia a Juan 13, del 23 al 25, y dice: el discípulo a quien Jesús amaba, ese es Juan, estaba sentado a la mesa a su lado. Juan estaba recostado, pues, sobre el pecho de Jesús, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo a Juan que le preguntara a Jesús quién lo iba a traicionar. Entonces, ese discípulo, Juan, se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Y el Salmo 34, 18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, y Él rescata a los de espíritu destrozado. La palabra del Señor para nosotros hoy es esta: ¿tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Estás cansado? ¿Necesitas consuelo? ¿Necesitas ser rescatado? ¿Quieres saber qué está pensando mi hijo Jesús? ¿Quieres saber lo que está a punto de hacer? Entonces, acércate más a Él. En la Pascua, Juan, el amigo que más amó Jesús, estaba reclinado en la mesa junto a Él y descansó su cabeza sobre el pecho del Señor. Pero esta cercanía no es suficiente. Esto no es estar cerca de mí. Este lugar de intimidad, Juan pudo preguntarle a Jesús qué estaba a punto de hacer. Y Juan pudo escuchar y ver la respuesta de Jesús. Por eso hay un lugar, hay un espacio para ti. Acércate a mí, dice el Señor, especialmente si tú estás preocupado, si estás cansado, te sientes solo, necesitas ser rescatado y liberado. Acércate a mí. Es el llamado a todos, sin importar cuál sea su condición o la circunstancia por la cual estás pasando. Este es el momento de acercarnos a Jesús. Hazlo con la plena confianza y celo. Corre hacia Él y toma tu lugar. En el nombre de Jesús, nosotros lo estamos pidiendo. Amén. Para introducirnos a la reflexión del día de hoy, quiero plantearte dos escenarios y después quiero comentar y preguntarte alguna cosa. Primer escenario: yo tengo un amigo que lleva 3 días en el hospital, me escribió y me dijo: oye, Gómez, estoy solo y estoy muy aburrido. Me siento muy desanimado. ¿Me podrías visitar? Y si se puede, ¿me traes algunos libros para leer? Entonces yo leo el mensaje, le busco los libros, me dispongo a llevárselos al hospital, pero en vez de ir a su habitación, dejo los libros en recepción con una nota y su nombre y luego me voy. Pregunto: ¿cumplí lo que me pidió mi amigo? Claro. Pero eso fue todo lo que hice. Entonces, ¿qué clase de amigo dirías que soy? Ese es el primer escenario. Segundo escenario: misma situación, la misma petición, pero esta vez leo el mensaje, llego al hospital con una bolsa de libros y luego subo a la habitación de mi amigo. También le llevo música y algo que comer. Yo sé que, igual que el pastor, le gustan las gorditas de chicharrón prensado con salsa del molcajete y se las llevo. Paso tiempo con él, hablamos, reímos, compartimos lo que hay en el corazón. A ratos nos podemos quedar callados, como lo hacen los buenos amigos. Me siento en su cama, platicamos hasta que termina la hora de visita. Todo el tiempo que mi amigo está en el hospital, hago exactamente lo mismo.
Voy por la mañana antes de ir al trabajo y después de la chamba paso de nuevo a ver cómo le fue en su día. Si te fijas, en este escenario también hice lo que mi amigo me pidió. Entonces, la pregunta importante a responder es, ¿qué escenario expresa un nivel más profundo y más íntimo de amistad? El segundo. En el primer escenario, nadie podría decir que soy un mal amigo. Lo que sí es evidente es que se trata de una amistad limitada y hasta quizá un tanto tibia. No es claro si yo conozco bien al enfermo, pero lo que sí es evidente es que se trata de una amistad que a lo mejor es superficial y un tanto distante. En el segundo escenario se trata de una amistad sólida, profunda. Nos preocupamos el uno por el otro, tenemos mucho de qué hablar, platicamos y disfrutamos mutuamente de nuestra presencia y nuestra compañía. Ahora adivina, ¿qué tipo de amistad crees que Dios quiere tener con cada uno de nosotros? Bueno, la respuesta es esta. Dios ofrece una amistad conversacional. No sé si existe esa palabra o no en castellano, pero Dios quiere tener una relación en donde podamos platicar, en donde podamos conversar, en la que hablamos el uno al otro de una manera familiar, permanente y continua. El Señor no va a traernos algo que leer y después va a desaparecer de la escena. No quiere que nos dirijamos a Él de una manera desinteresada ni poco entusiasta. Cuando nos habla, quiere toda nuestra atención. Eso le digo a mi hijo de vez en cuando, pero muy de vez en cuando. No quiere Dios que nos acerquemos a Él solo cuando tenemos un problema o una necesidad. Quiere oír más que una de esas listas interminables de peticiones. Dios quiere una amistad donde seamos cercanos a Él y también le demos oportunidad de que Él sea cercano a nosotros. Una amistad donde nos sentimos cómodos uno en la presencia del otro y una comunicación, una comunión que crece a través de esta relación verdadera y también personal. Lo que estoy tratando de decir es que por lo general nosotros nos dirigimos a Dios como si fuera Santa Claus y no nos damos cuenta que en esa forma de relacionarnos realmente lo que estamos manifestando es que somos distantes del Señor. Nuestra motivación principal para buscar a Dios es obtener algo de Él. Casi que lo único que queremos de Dios es recibir bendición, consuelo, dirección, instrucción, dinero, salud. Pero es una relación poco extraña porque pareciera que lo más importante es extender la mano para recibir algo de parte de Dios. Sin embargo, Dios quiere algo mucho más que esto. Dios no se enfada porque le pedimos. Al revés es lo que dice la Biblia. Hacer del conocimiento todas tus peticiones con acción de gracias. Pero Dios quiere algo más que esto. Y ese es el mensaje, el corazón de la plática de hoy. Dios quiere conocernos y que nosotros lo podamos conocer a Él. A través de las pláticas de estos domingos anteriores, hemos empezado a conocer cómo escuchar a Dios. Pero hay otra pregunta que va de la mano de esta y que pone de manifiesto nuestro corazón delante de Dios. Y esta segunda pregunta que nos tenemos que hacer tiene que ver con los motivos, con la posibilidad de tener una relación verdadera. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿para qué escuchar a Dios? ¿Qué nos motiva a escuchar su voz? ¿Por qué debe ser importante para nosotros escuchar la voz de Dios? Y la respuesta está en una sola palabra, y esa palabra es amistad. Entonces, si estás tomando nota, escribe, ¿por qué escuchar a Dios? Para poder tener su amistad. Usé la ilustración de los amigos del hospital.
Sin embargo, yo sé que eso no define la amistad genuina, ni mucho menos la amistad con Dios. De entrada, no hay una manera en donde un simple mortal como nosotros nos podamos identificar con el Dios del universo que es ilimitado. La amistad a la que Dios nos llama nunca es una amistad de compadres. Eso a lo mejor les sorprende por ahí a algunos. Tampoco es una amistad casual, ni mucho menos se trata de una relación irreverente. Dios siempre es Dios y nosotros siempre somos humanos. Y a Dios siempre lo debemos ver como el Rey de Reyes y el Señor de nuestra mente y de nuestro corazón. Y sabes, a esta idea de la nobleza de Dios, de que Él es el Rey de Reyes, se le llama la doctrina o la enseñanza de la trascendencia. Usamos muchas palabras en nuestro diario vocabulario, pero en realidad, si nos ponemos meticulosos, nos daríamos cuenta que usamos erróneamente las palabras en algunos casos. Y la palabra trascendencia es una. ¿Sabes? Trascendencia significa que Dios es y está en lo más alto que nosotros podamos imaginar. Trascendencia es que Dios es superior, es inmenso, es sin igual. Y este atributo siempre lo debemos tener presente y muy en especial cuando nosotros nos dirigimos al Señor. Cada vez que oramos, cada vez que platicamos con Él, tenemos que saber que Él es el Dios de la trascendencia. Déjame mostrarte aquí un versículo de la Biblia en dos versiones. Vamos a leer juntos Salmo 97:9. Pues tú, oh Señor, eres supremo en toda la tierra, exaltado muy por encima de los dioses. Este es como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pero mira cómo también lo dice la Nueva Versión Internacional. Porque tú eres el Señor altísimo, por encima de toda la tierra. Tú estás muy por encima de todos los dioses. Saben, les confieso algo, no me gusta cuando algunas de las traducciones de la Biblia hablan de Dios entre los dioses. Es que no hay dioses. Nada más está Dios. Pero bueno, es una forma de hablar. Entonces, de la mano de la doctrina de la trascendencia, esto que habla de Dios como esta autoridad suprema, está la doctrina de la inmanencia. Dos palabras que te pido que te aprendas el día de hoy. Trascendencia, que tiene que ver con la grandeza de Dios, y la inmanencia. Inmanencia significa que Dios está cerca de nosotros, está próximo, es un Dios relacional y además está activamente involucrado en la vida del hombre. Mira lo que dice el Evangelio en Mateo 1:23. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel. Eso es algo que profetizó Isaías, que significa Dios está con nosotros. Dios es trascendente, es supremo, pero al mismo tiempo es Dios con nosotros, es Emmanuel, Él está aquí con nosotros. Entonces, a primera vista, las dos doctrinas pudieran parecer como si estuvieran opuestas, pero no lo están. Dios es trascendente y Dios es inmanente al mismo tiempo. Él es el Rey de Reyes y es Dios con nosotros. Por eso nunca debemos olvidar su grandeza, ni nunca debemos mantener una distancia de Dios, porque la sangre de Jesucristo hizo posible que nosotros nos relacionáramos con Dios Padre, y eso logró que nosotros tuviéramos el derecho de acercarnos a Dios. Te quiero mostrar una fotografía. Bueno, en realidad son dos fotografías. ¿Me pones, por favor, hijo? La foto de la izquierda se ve una de las hijas del presidente Obama. La foto de la derecha es muy famosa y las dos resaltan algo que Dios quiere que aprendamos. En la foto en blanco y negro, el presidente John Kennedy está sentado trabajando y John Jr., que tiene como 3 o 4 años, está a sus pies jugando.
El señor del escritorio es al mismo tiempo el hombre más poderoso del planeta y es también su papá. Y las dos fotografías representan la trascendencia y la inmanencia. Gracias, puedes quitar la foto. Todos sabemos que los dignatarios del mundo hacen antesala para entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos. Entonces, si algún día te invitan a la Casa Blanca, no olvides, por favor, que el presidente es el que se sienta en el escritorio, que por cierto se llama ese escritorio el Resolute. Hasta los muebles en la oficina ventana o la oficina oval tienen nombre. Como esa foto que vimos de los Kennedy, el hijo se deleita en la presencia de su papá y el padre se deleita en la presencia de su hijo. El papá está trabajando, el niño está jugando. Entonces, hay poder en la posición y en el carácter del padre y al mismo tiempo hay cercanía con su hijo. ¿Saben? Podría llegar un embajador o un secretario de Estado. Los hijos de Obama y de Kennedy, en este caso, no se inmutarían. ¿Por qué? Porque están jugando en la oficina con su papá. Y a partir de estas dos características que son fundamentales, trascendencia e inmanencia, el Señor nos invita a tener una verdadera amistad con Él. Y siempre debemos tener presente que la grandeza de la persona de Dios es con quien nosotros estamos hablando y es la persona con la que nos estamos relacionando. De ahí que nosotros nos demos cuenta que estamos entrando, cuando hablamos con Él, un lugar poquito más importante que la oficina oval de la Casa Blanca. Que nadie de nosotros vaya a pensar que Dios pasa en la mañana y nos deja en la recepción del hospital una bolsa con 66 libros inspirados de la Biblia y después desaparece. El Señor no tiene esta clase de amistad con nosotros. Jesús explicó cómo es la amistad que Él tuvo con sus discípulos. Vamos a leer Juan 15:15. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes son ahora mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Qué verdad tan sencilla y tan maravillosa. Dios, el extraordinario Señor del universo, nos llama a nosotros sus amigos. Lo que Jesús dice es que un amo no le confía sus asuntos a los esclavos, pero un amigo sí le cuenta, sí le comunica a su amigo lo que está sucediendo. Y esta es la clase de relación que Jesús pone a nuestra disposición. Si tú te acercas, si yo me acerco a Él, Él nos va a platicar todo lo que, por un lado, Dios está pensando y también lo que Dios está haciendo. Aunque debo de hacer aquí una precisión. Jesús comunica a sus amigos todo lo que el Padre le dijo, pero no necesariamente lo hace de inmediato. Y hay otras cosas que Jesús nos comunica, pero lo hace a través del Espíritu Santo. Pero no te quede duda de que al final del día Dios nos comunica todo lo que su Padre le dice. No lo hace todo de inmediato y algunas cosas se las deja que el Espíritu Santo no las siga. Ese pasaje que leímos de Juan 15:15 abre la posibilidad de establecer un nivel más profundo de amistad con los que creen en Él. Jesús vino para que podamos tener una relación con el Padre. Y parte de esa relación tiene que ver con la comunicación. Jesús nos comunica, pues, lo que el Padre le dijo. Y te voy a mostrar a continuación 3 verdades que responden a una pregunta: ¿por qué escuchar a Dios? Y al mismo tiempo vamos a conocer un poquito más de la amistad que Dios nos ofrece. La primera cosa que es importante: Dios no habla con robots. Lo que quiero decir es que Dios no nos creó para obedecer sin pensar. Él nos creó personas
con mente, con voluntad, con emociones. Y Dios quiere comunicarse con nosotros de manera personal. Y para que pueda haber comunicación se necesita una conexión entre personas que tienen personalidad como Dios y nosotros. ¿Cómo nos comunicamos con una máquina? Bueno, mi computadora de entrada no es una máquina. Todavía no sé qué es. A ratos parece que tiene voluntad propia. Seguido se revela y no hace lo que le pido hasta que mi hijo se digna en venir a la casa y arreglarme la compu. Que puede tardar meses para que eso suceda. Mi auto sí es una máquina. Si nosotros queremos comunicarnos con el carro, le damos una orden. Si queremos ir más rápido, presionamos el acelerador. Si queremos ir más despacio, presionamos el freno. Si queremos ir a la derecha, lo único que tenemos que hacer es girar el volante. Esto no es otra cosa que una comunicación mecánica. Nosotros le damos una orden a la máquina y ella obedece. Ahora, esta generación de hombres y mujeres tecnológicos le hablan a Siri o le hablan a Alexa, le dan una orden y la máquina le responde, pero eso tampoco es un verdadero diálogo. En ese sentido, bueno, mi celular tiene GPS y la señorita que me da las indicaciones es española. Y lo que me dice mientras voy hacia una dirección es recalculando, tío, recalculando. Es que nunca sé por dónde voy. Y yo sé que tú sabes que mi sistema de navegación realmente no me habla. Alguien programó la computadora para decir lo que dice. Su voz ni siquiera refleja sus emociones. Cuando te comunicas con una computadora, oprimes el teclado, dice Goma. Espérame tantito, le voy a dar un clic, ¿no? Si eres de los de ratón, pues le das un clic al ratón y el equipo hace lo que le indicas. Dios no nos creó para que su relación con nosotros fuera la misma relación que tenemos con las máquinas. Por eso Dios no nos creó robots, nos creó hijos de Él. Porque dice la Escritura que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros no necesitamos líneas de comunicación, no se nos cae el sistema con Dios. No necesitamos redes ópticas para hablar con Dios. Él es nuestro Padre celestial y podemos jugar en su oficina celestial. Y si cabes, te puedes meter abajo de su escritorio, pues. Uno de mis héroes favoritos de la Biblia es Abraham. Lo admiro por muchas cosas. Y me encanta que la Biblia dice la clase de relación que tuvo con Dios. Vamos a leer un pasaje allí en Santiago 2:23. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Eso lo leemos en Génesis 15:6. Incluso lo llamaron amigo de Dios y eso está en Isaías 41:8. Entonces, leyendo la Escritura, pasando por Génesis 18, leemos que Abraham tuvo un verdadero diálogo con Dios y que Abraham hospedó a 3 desconocidos. Uno de ellos era el ángel del Señor, es lo que dice la Escritura. ¿De qué hablaron? Bueno, el tema de conversación fue que el Hijo de Dios le había prometido, Dios le había prometido un hijo a Abraham en su vejez. Ese era el tema de la conversación. ¿Se acuerdan? Abraham y Sara estaban muy viejitos, ya no funcionaban para tener hijos. Y en ese momento estaban hablando de la promesa que Dios le dio a Abraham de que iba a tener un hijo. De manera que los 3 visitantes de Abraham comieron juntos. Fue un intercambio quieto, yo diría hospitalario, por supuesto. Y después de la conversación se produjo un clamor en el espíritu por Sodoma y Gomorra. Estas 2 ciudades eran conocidas por sus perversidades, por su rebelión, y el Señor había decidido destruirlas por maldad de sus habitantes. Y momentos después, los dos varones se fueron. Y entonces leemos lo siguiente en Génesis 18:22. Vamos a poner el pasaje. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor
aquí podríamos decir, Dios mismo se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? ¿Sabes? En estas líneas podemos ver un patrón de comunicación. Abraham dejó lo que estaba haciendo y se acercó a Dios para hablar. Si nosotros aprendemos este principio, de verdad que vamos a poder escuchar la voz de Dios. ¿Quieres escucharlo? Deja lo que estás haciendo. Aíslate, sepárate y ve a hablar con Dios. Si esto fue útil para Abraham, también lo va a ser para nosotros. Si queremos escuchar al Señor, tú y yo debemos dejar lo que estamos haciendo y debemos entonces acercarnos a Dios. Dices que no escuchas la voz de Dios, deja lo que estás haciendo. Atiende la voz de Dios. Y cuando Abraham se acercó al Señor, sucedió una conversación de las más sorprendentes que registra la Escritura. Y da la impresión, y ahorita lo voy a explicar, da la impresión que Abraham empezó a negociar con Dios. Y todo empezó con una pregunta. Vamos a ver este pasaje. Génesis 18:23, la segunda parte, que le pregunta a Abraham a Dios, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas ahí en Sodoma y Gomorra. ¿Aún así destruirás y no las perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo con el malvado. Pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra lo haría? ¿No haría lo que es correcto? Tratando de buscar un calificativo para esta conversación, lo único que me pude yo entender aquí es que esta era una conversación muy extraña. Abraham sabía que Dios no iba a destruir junto al justo con el malvado. Sin embargo, Abraham pensó que sería una buena idea recordarle a Dios quién era él. Abraham conocía a Dios, conocía su carácter, su naturaleza justa y santa. Y por supuesto, Dios no olvida nunca quién es él. En todo caso, el que necesitaba recordar quién era Dios era Abraham. En especial porque estaba hablando con él, estaba en su presencia. Esta era la tercera persona que fue a visitarlo y se quedó con él a hablar. Y entonces el Señor responde a las preguntas de Abraham, y eso lo leemos en el siguiente pasaje. El Señor le contestó, 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Y entonces continúa lo que parece una negociación. Vamos a leer los siguientes 2 versículos. Entonces Abraham volvió a hablar, ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor, aunque no soy más que polvo y cenizas. Supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirás toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo, no la destruiré si encuentro 45 justos ahí. Si me quitas el texto. Gracias. Es claro que en este evento está operando la trascendencia y la inmanencia. Y te hago una pregunta. Un simple mortal, que como lo dijo ahora mismo, no es más que ceniza y polvo, ¿podría persuadir a Dios Altísimo empleando lo que parece un ardid, una negociación, un truco? Y en la manera como Abraham se comunicó con Dios podemos ver 3 aspectos muy sencillos. Uno, había familiaridad. Familiaridad en esta relación que él tenía con el Señor. Lo segundo es que fue arrojado, muy respetuoso, pero arrojado. Y la tercera es que Dios redujo sus requerimientos y le bajó de 50 a 45. Luego Abraham le preguntó de 40 y Dios dijo, está bien, 40. Y luego Abraham preguntó por 30 justos y Dios dijo, está bien si hay 30 justos. Y luego Abraham preguntó por 20 y Dios dijo, está bien 20.
Y cuando llegamos al versículo 32, Abraham preguntó por 10. Y Dios le dijo, por consideración a esos 10 justos en Sodoma, no voy a destruir la ciudad. Eso de Abraham pareciera negociando con Dios, me hizo recordar mis días en la prepa. La historia la he contado varias veces en la congregación, pero también descubrí algo esta semana. Cuando llegas a mi edad, es bien visto repetir las mismas historias. Entonces, con tu permiso, la voy a repetir. Tuve un maestro colombiano de etimologías griegas y latinas en la prepa. Esto era en quinto. El hombre tenía doctorado en filosofía. Para mí, nunca se me dieron las etimologías, ni las matemáticas, ni las ciencias, ni el arte, ni nada académico. El profesor era un hombre muy preparado, pero también era muy flojito. Yo creo que lo más pesado para cualquier maestro es corregir los exámenes de los alumnos. Alguna vez di clases en la universidad, híjole, me chocaba tener que corregir exámenes. Y como dije, el maestro de etimologías grecorromanas era un tanto perezosito, pero tenía una estrategia brillante para ahorrarse el trabajo de corregir los exámenes. El maestro nos decía, el próximo viernes, por ejemplo, habrá examen mensual. Estudien mucho y voy a preguntar los capítulos del 5 al 10 del libro de texto. Y bueno, pues cada alumno hacía su mejor esfuerzo, todos estudiábamos para el examen. No sé los demás, pero yo estudiaba la noche anterior al examen. Siempre es mejor, porque entonces tiene el conocimiento fresco en la cabeza. Puede uno pachanguearse todo el mes, pero el último día hay que estudiar. Bueno, hasta donde alcanzas a estudiar. Llegó el viernes, el maestro se sentaba y estiraba los tirantes del pantalón y con un bostezo de león nos saludaba con esta frase: muchachos, sacudan esa pereza mental. Y eso lo hacía mientras estaba bostezando. Les digo que no era medio flojito. Y entonces, cuando se alineaban los astros, que era la oración de gente como yo, nos decía, ¿quién estudió para un 6? Por supuesto que yo levantaba la mano y me apuntaba para el 6 de calificación. Y lo hacía porque yo recuerdo esa frase de Salomón. 6 es pase. Lo demás es jactancia y vanidad de vanidades. Entonces, a veces la lotería se quedaba en 6, a veces subía quien estudió para 7. En otras ocasiones, quien estudió para 8. Y recuerdo que alguna vez también, quien estudió para 9. El problema es que no sabíamos dónde iba a llegar la generosidad del maestro. Y a los que no se apuntaban, pues, le tiraban al 10. Les decía, saquen una hoja de papel porque les voy a dictar el examen. En la negociación con Dios, Abraham le fue de maravilla, le fue de 10 con mención honorífica. Vamos a ver este pasaje. Génesis 14, 16. ¿De dónde fue que Abraham sacó este valor, este arrojo? Bueno, todo empezó cuando Abraham rescató al pueblo de Sodoma. Y esto es lo que nosotros leemos. Y les quitaron todo lo que se habían llevado. Así Abraham libertó a su sobrino Lot y recobró todo lo que era de su sobrino. Y también libertó a las mujeres y demás gente. No sé si tú lo alcanzaste a leer, pero vemos en esta acción que Abraham era un hombre sabio, compasivo, le preocupaban las personas y de seguro estaba orando, intercediendo por ellas. Pero también sabía que la ciudad era corrupta, era inmoral, y Lot y su familia tenían que salir de ahí. Y entonces entendemos por qué Dios accedió a esta negociación con Abraham. Dios se dio cuenta que el corazón de Abraham estaba a favor de las personas. En otra manera de decirlo, Abraham estaba intercediendo por los sodomitas. Y por eso, y solamente por eso, fue que Dios empezó a bajar esos estándares hasta llegar a 5 personas justas
en ese lugar y Dios los iba a salvar. Por eso en este diálogo con Dios, Abraham no estaba intentando convencer a Dios de no llevar a cabo sus planes. Tampoco trataba de entender o de comprender cómo es la justicia de Dios. En su corazón había preocupación por la vida de estos habitantes de Sodoma y Gomorra. Y por eso el Señor nos invita a tener todo género de conversaciones con Él. Aún si te atreves a negociar con Él, pues hazlo. Pero debemos estar conscientes que la justicia de Dios existe, siempre ha existido y siempre va a existir. Y al mismo tiempo el Señor juzga con amor y con misericordia. Por eso, si en nuestro tiempo a solas con el Señor, nosotros leyéramos, por ejemplo, una historia bíblica como la que acabamos de recordar de Abraham, eso nos tiene que impulsar a orar y a platicar con Dios. Y déjame sugerirte qué cosas, por ejemplo, le podrías decir al Señor. Señor, ¿qué les pasó a los sodomitas? Hoy, ¿dónde están? ¿Están en el cielo contigo o están en el infierno? Las personas que no creen en Jesús y que se han apartado de ti, van a pasar la eternidad en el fuego eterno y alejados de tu presencia. Señor, si así es tu justicia, a lo mejor tengo que estar orando con un sentido de urgencia por mi familia, por mis amigos que todavía no te conocen. Señor, permíteme que yo pueda escuchar lo que hay en tu corazón, para que pueda transmitirles ese amor que tú tienes a los que todavía no te conocen. ¿Verdad que un robot no ora así? Nosotros no solamente recibimos órdenes de Dios, podemos y debemos dialogar acerca de lo que el Señor hace, de lo que el Señor es en su carácter. En estos tiempos de pandemia, se vale decirle al Señor, Señor, ¿cuándo va a terminar esto? Señor, estoy preocupado por mi economía, por la salud de los míos. Señor, quiero platicar, quiero abrirte mi corazón. Quiero que escuches cómo yo me siento, pero quiero que tú también me des respuesta. Y Dios va a empezar a cambiar nuestra manera de pensar, justo por lo que nosotros estamos orando. Platicaba con una persona días pasados y le decía, ¿sabes? Dios no cambia de opinión por nuestras oraciones. Los que cambiamos somos nosotros. Al orar, lo que debemos estar haciendo es poder escuchar a Dios. ¿Qué tiene en su corazón? ¿Por qué permite las cosas que permite? Dios no es solamente mete informaciones en nuestra vida para obtener los resultados que Él quiere. El Señor nos invita a dialogar con Él. Y si tú y yo tenemos la disposición de escuchar su voz, Él nos va a dar el entendimiento en nuestro espíritu y en nuestra mente de las cosas que están pasando. Y graba en tu corazón la razón número 1 por la cual Dios quiere hablar con nosotros es para hacer más profunda, más extensa la amistad que Él tiene con nosotros. Esta semana que empieza el día de hoy, toma la resolución de sentarte todos los días con Dios, a hablar con Él. Haz a un lado lo que estás haciendo, dale a Dios el primer lugar en tu vida, ábrele tu corazón al Señor, dile lo que piensas, dile lo que sientes y date el tiempo de poder escuchar a Dios. Y así como Dios lo hizo con Abraham, Dios lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo. Para que entonces nuestro corazón descanse y nuestra relación con Dios se hace cada vez más sólida. Gracias te damos, Señor, porque tú has dejado en tu palabra historias como esta que nos muestran el gran interés que tú tienes y sientes por cada uno de nosotros. Porque nos has hecho hijos y también amigos. Y como hoy hemos recordado, como tus amigos, no nos tienes
mayores secretos. Entendemos que los misterios son tuyos, pero también sabemos que cuando tú así lo decides, nos hablas a través del Espíritu, nos hablas a través de la palabra, de las circunstancias, de otras personas, para decirnos, Señor, lo que hay en tu corazón. Gracias porque somos colaboradores tuyos y tú nos invitas a conocer lo que tú estás haciendo. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.